bienvenida en nombre de ISEC. Mi nombre es Martín Fischler, yo todavía soy alumno de esta universidad. Un poco tomé la punta de este grupo. Les quiero dar la bienvenida a los expositores. Primero les quiero agradecer muchísimo a Mónica Monetti, que se nos acercó a nosotros hace unos meses atrás, se interesó por el grupo y bueno, ofreció estar ahora en este lugar. Le quiero agradecer al ingeniero Rafael Kuanov y al licenciado Guzmán Castellano por haber aceptado la invitación de participar de esta exposición en el día de hoy. Les quiero presentar, bueno, ya después cada uno va en su transcurso de laboratorio va un poco a exponer los trabajos que está haciendo. La licenciada Monetti es psicóloga y psicoanalista, es consultora de empresas, trabaja en el estudio Erice Asociados como directora de recursos humanos. Una de las cosas que quiero rescatar es que es profesora titular de UADE. Es una de las cosas que nos ha interesado mucho trabajar juntamente con los profesores de nuestra facultad. Es profesora titular de psicología tanto en relaciones industriales como en relaciones públicas. Además es profesora de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata. El ingeniero Rafael Kuanov, al cual hemos conocido hace unos meses atrás en una charla que él mismo dio, abrió acá el capítulo argentino de la World Business Academy y es presidente de la Fundación para la Calidad de la Participación. El licenciado Guzmán Castellano es también coordinador de la misma academia acá en Argentina y además dentro de su Fundación Libre y del programa, especialmente como asesor a Naciones Unidas, ha trabajado en varios programas internacionales. Los dejo ya con los expositores y muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Para mí realmente es un placer estar acá en esta casa, invitada por la agrupación AISEC. Ellos están... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Están muy preocupados por el tema de trabajar en la cuestión de valores humanos y empresa y están tratando de armar redes a nivel internacional como para que los seres humanos hagamos el intento de vivir mejor y de relacionarnos mejor. Nos pareció entonces muy interesante y oportuno, y más en este momento de la realidad argentina, tocar el tema del liderazgo de la calidad de vida laboral. ¿Por qué le pusimos el liderazgo de la calidad de vida laboral y no simplemente calidad de vida laboral? Porque nosotros consideramos que hay que trabajar mucho en el tema de cómo armar dispositivos dentro de las empresas y dentro de las organizaciones, dispositivos realmente de cambio, y para eso hace falta formación de líderes que estén comprometidos con determinadas escalas de valores que hagan a una vida mejor. Nosotros pasamos mucho tiempo dentro de las organizaciones. Las organizaciones representan para el ser humano las posibilidades que tenemos de seguir evolucionando, no solamente desde el punto de vista profesional, sino fundamentalmente desde el punto de vista humano, espiritual, psicológico, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hecho de tener que estar permanentemente en relación con personas nos ayudan a seguir trabajando aspectos de nosotros mismos que por supuesto siempre tenemos cosas para seguir evolucionando, ¿no? Entonces nos dan la oportunidad de seguir trabajando aquello que tiene que ver con el narcisismo, con el individualismo, con aspectos de nuestra personalidad que a veces nos hacen entrar en choques con las demás personas. Esto de aprender a trabajar las diferencias, los disensos, que nos cuesta tanto a veces, ¿no es cierto?, escuchar a los demás. Y nos damos cuenta que en las organizaciones muchos de los problemas que hay, incluso que aparecen por supuesto como síntoma luego en la tarea, tienen que ver con la manera en que las personas tienen de relacionarse. Entonces vamos a analizar un poquito cuáles serían los distintos estilos de liderazgo y cuál nos parece a nosotros que
digamos, sería una forma más adecuada de manejar las organizaciones. El debate es abierto, o sea, nosotros vamos a plantear nuestras posiciones, pero esperamos que se sumen al intercambio de ideas. Las organizaciones representan para nosotros, como les decía, la posibilidad de seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque son fundamentalmente apuntaladoras del psiquismo, ¿no? ¿En qué sentido? En que hacen un poco de borde, ¿no es cierto?, de contención muchas veces, a el trabajo psíquico que uno tiene que seguir realizando. Además nos dan la posibilidad de seguir enriqueciendo nuestra identidad, ¿no?, como profesionales, como seres humanos. Con lo cual, es muy importante la forma en que tengan las organizaciones de organizar la tarea, porque depende de cómo sea esa forma de organización, tendrá que ver el grado de satisfacción o insatisfacción que nosotros tengamos. Nosotros pasamos muchas horas adentro de las organizaciones. Entonces son muchos momentos de placer o de displacer que se suman durante el día y bueno, vamos a tratar de pensar cuál es la forma más adecuada o más sana o estilos de, digamos, de liderazgo o de trabajo también en equipo como para que eso sea más beneficioso para todos. El trabajo fundamentalmente es para el ser humano, digamos, un aspecto muy importante que no tiene que ver solo con producir, sino fundamentalmente con la posibilidad de desarrollar aspectos de uno mismo, ¿no es cierto? Y ese trabajo a veces adquiere formas neuróticas, y cuando adquiere formas neuróticas, nosotros nos encontramos con situaciones como por ejemplo el estrés, ¿no es cierto? Ahora hoy día tan de moda el estrés, las enfermedades psicosomáticas, todo lo que son las crisis o estallidos que a veces se producen en la personalidad por exceso de tensión. Entonces vamos a pasar unas transparencias para mostrar un poquito lo que acabamos de decir, los estilos de liderazgo. Bueno. Nosotros sabemos que toda la conducción, digamos, lo que se llamó la Organización Científica del Trabajo, inventada por Taylor. Taylor fue un hombre que se preocupó por ver de qué forma se podía llegar a un nivel de producción mayor, porque veía que el obrero, digamos, era un poco holgazán según su forma de ser, su forma de entender la cuestión. Y en vez de pensar que los tiempos, digamos, que necesitaba el obrero para regular su trabajo eran necesarios para bajar el nivel de ansiedad, él pensaba que no, que el obrero era holgazán. Entonces a partir de eso inventó todo un sistema para apurar los tiempos, digamos, los tiempos de producción y lograr el mayor índice de productividad. Esto era, por un lado, bueno, digamos, para los empresarios, fue bueno también, aunque se quejaron mucho los sindicatos, fue bueno también para los obreros, porque al levantar el nivel de vida, el nivel de producción levantó el nivel de vida. Pero este sistema degeneró un poco en lo que podemos llamar una conducción de tipo autoritaria, que es, digamos, ¿cuál sería, digamos, el liderazgo de tipo autoritario? ¿Qué marcaría? Estaría dado por una organización rígida, vertical, y acá vemos que, ¿por qué rígida? Porque está manejada solo por la cúpula directiva. Por el otro lado, habría una confrontación, una contradicción entre la organización versus el hombre. Es decir, como la organización queda un poco como fracturada entre el arriba y el abajo, parecen, ¿no?, se presentan como polos de contradicción en vez de estar integrados.
ponemos mente de resultados versus mente de procesos. O sea, el liderazgo autoritario le importan los resultados, pero no se ponen a pensar, digamos, o no es, digamos, la concepción, que para poder obtener resultados hace falta el montaje de procesos. Mano de obra, el ser humano es considerado más una mano de obra para una producción en función de un resultado que una persona donde la satisfacción que obtiene en el trabajo sea tan importante como la producción. El paradigma de la alta conducción es el paternalismo y muchas veces situaciones de verdadera explotación. Yo recuerdo un caso que lo conté la vez pasada en la conferencia de calidad total, de una empresa familiar que nosotros vimos con Marcos Erice, donde ellos se quejaban que el síntoma de la organización era la deserción muy alta de personal. Lo que ellos no podían evaluar era cuál era la relación entre la forma que ellos tenían de organizar el trabajo en la empresa y por el otro lado el síntoma del cual se quejaban. ¿Qué sucedía? Primero había muy mala comunicación en la cúpula directiva, que ese fue otro motivo por el cual nos habían convocado. Por el otro lado, esta mala comunicación producía ya fracturas en la línea de conducción, con lo cual en el abajo aparecía fragmentada, dividida, la organización en dos partes, que respondían a dos supervisores que estaban en relación respondían al presidente y a uno de los directores, ¿no es cierto? Entonces se producía una línea de fragmentación y de pronto la gente decía, no sabemos a quién hacerle caso. Este tipo de conducción, que era muy autoritaria, se veía reflejada en una de las supervisoras, de la cual el personal se quejaba mucho. Cuando nosotros hicimos una investigación en digamos, las empresas que proveían los servicios de personal temporario, las mismas empresas decían, nunca nos hablan, nunca nos llaman por teléfono, no tienen contacto con nosotros, no establecen un trato, sino simplemente nos llaman por teléfono y nos dicen, bueno, mándennos gente. Entonces lo que nosotros observamos en esa institución es que este problema de comunicación que aparecía en la cúpula directiva aparecía en toda la organización. Peleas entre grupos, puenteos de información, puenteos de decisiones. ¿Y por qué la gente se iba? No solamente porque se sentía maltratada, sino porque había toda una filosofía en la empresa de recibir o tratar de que el obrero dé más, pero lo que no podían pensar es que para que alguien dé, también tiene que recibir, se tiene que sentir bien, se tiene que haber un intercambio. Ellos, por ejemplo, no querían que la gente se comunicara, entonces les habían sacado del comedor para que no entraran en situaciones justamente de amistad o de noviazgo, etc. No les permitían un horario para comer, sino los hacían trabajar 7 horas y media y después le pagaban 8, pero les hacían trabajar 7 horas y media parados en la línea. Bueno, problemas ambientales de todo tipo, calor, problemas de agua, etcétera. No tenían colectivo para viajar, entonces aparecía de pronto cualquier situación climática y las personas tenían que caminar en frío, calor, etcétera, durante 10 cuadras. Bueno, toda una serie de cuestiones que, además el más bajo sueldo en toda la zona, con lo cual determinaba que la gente no se sintiera bien en esa institución. Ellos no se podían dar cuenta de esto, ¿no? Es como que esperaban recibir sin poder dar. Luego de que hicimos un análisis de la situación, que no les gustó nada, porque la resistencia al cambio la tenemos todos los seres humanos, obviamente, después de patalear un poco comprendieron que algo tenían que ceder si ellos querían obtener otra cosa. Cuando pudieron hacer esa elaboración e hicieron determinadas modificaciones, unos 4 o 5 modificaciones, sueldo, modificaron el sistema de comedor, bueno, varias cuestiones, cambiaron también la relación que tenían con sus proveedores, bajó de un 87% a un 18% el índice de deserción, ¿no? Lo cual fue bastante importante. Entonces, este tipo de conducción vertical
como les decía, anula todo lo que es la posibilidad de comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo que es el disenso es temido. Aquel que está instalado en la certeza y que quiere imponerlo hacia abajo, teme, obviamente, cualquier situación de diferencia. Por eso entonces es mejor que la gente no se comunique, que no hable. La concepción sistemática del trabajo, ¿qué quiere decir esto? Que se concibe el trabajo, digamos, no como un sistema holístico, sino metódicamente o rutinariamente. Por ejemplo, lo que nosotros veíamos era que luego que se hacía la selección de personal, no se hacía una adecuada inducción, se lo ponía la persona en la línea y sucedían cosas como van a aparecer después en otras diapositivas, en otras transparencias. La gente perdía el sentido del trabajo. Los seres humanos necesitamos, para poder trabajar, sentir que nuestro trabajo tiene una significación, un sentido, un para qué y una realización personal. El trabajo que sucede a veces en las líneas de producción, donde esto no es acompañado con un trabajo de inducción, de explicarle a la persona cuál es la importancia, aunque sea una rutina lo que él tenga que hacer, la importancia que tiene su trabajo, lo cual eleva su dignidad de persona. Esto genera depresión y esta depresión se ve obviamente en los resultados de la tarea. Cuando tenemos gente más motivada, esto se ve también en el índice de producción más alto, además en el clima de la empresa. Uno entra a la empresa y enseguida es como que huele cuál es el clima motivacional. Fomento del individualismo versus competitividad interna, es decir, si yo necesito que nadie se comunique, entonces lo que estoy reforzando es que la persona esté encerrada y aislada en su trabajo y nada más. Con lo cual, en vez de trabajar sobre la producción grupal y el estímulo del grupo, estoy haciendo hincapié en un valor que es la competitividad. O sea, tengo que ganarle al que está al lado, tengo que ser mejor que el que está al lado. Con lo cual lleva a veces a boicotear el trabajo de los compañeros, ¿no? Valor dominante, el aumento de la productividad, o sea, la productividad es lo que importa, y el producto es impuesto al cliente. O sea, antiguamente, cosa que ahora está variando un poco la cosa a partir del tema de la importancia de la calidad total y de los estudios de marketing, etcétera, se está tomando conciencia de que ya no se trata de fabricar un producto y enchufárselo al cliente. Quizás lo puedan hacer algunos monopolios eso, pero hoy día es como que primero hay que saber de qué se trata, qué necesita el otro, y a partir de eso, bueno, a ver cómo lo puedo satisfacer al otro. ¿Cuáles son entonces los efectos de este modelo? Fracturas en la organización, como les contaba, interrupción del flujo comunicacional, anulación de la libertad de organización del trabajo y de adaptación al mismo, imposición de ritmos y modelos. No es lo mismo cuando los seres humanos tenemos la posibilidad de, por supuesto, dentro de ciertos límites organizacionales, ¿no es cierto?, adaptar, digamos, el trabajo a nuestro estilo, a nuestra forma de ser, con lo cual nadie más que la persona que realiza el trabajo y que está muchas horas en esa situación de trabajo sabe cómo es mejor realizar el trabajo. Nosotros lo hemos comprobado con los grupos de gestión de la calidad, donde el mismo grupo va descubriendo cómo mejorar la tarea. Puesta en marcha de mecanismos de defensa para rebelarse frente al sometimiento, o sea, cuando el ser humano se siente ajustado, apretado, sin posibilidad de crear, inmediatamente se empiezan a poner en marcha mecanismos de defensa para justamente evitar la alienación. Y a veces aparecen esas situaciones grupales donde aparecen quejas o de pronto boicots a la tarea. Bueno, esas son maneras que tienen las personas de defenderse frente a situaciones que no pueden elaborarlas y que se les hacen traumáticas. Desapropiación del saber y del intelecto. Esto es muy importante porque en la medida en que el ser humano siente que puede aportar algo, siente que es útil, siente que es alguien para la organización,
si no puede aportar nada, si solo tiene que obedecer, pierde el sentido del trabajo que está haciendo y de su dignidad como persona. Sufrimiento psíquico y físico, por tanto, porque al aumentar la tensión, obviamente empiezan a aparecer todas las sintomatologías psíquicas y físicas, las enfermedades psicosomáticas, empieza a aparecer el fenómeno de la fatiga crónica, porque cuanto menos motivación yo tengo en una situación, obviamente más me canso. Pérdida del significado de la tarea, alienación, conductas automáticas, rutina e inercia, y el efecto es el aislamiento social. Situación de violencia grupal e institucional, o sea, si el hecho mismo, por ejemplo, de a veces dar órdenes sin consultar al equipo de trabajo, sin que la gente pueda dar su opinión, pueda participar, es excluirla, con lo cual se genera una situación implícita, aunque no sea la voluntad de la persona que da la orden, se genera una situación violenta que el grupo responde a veces también violentamente con boicots a la tarea, con disminución del rendimiento, con situaciones afectivas de todo tipo. Comunicación interpersonal prohibida, se eliminan las diferencias, las personas son tomadas como objetos intercambiables, se instala el anonimato, o sea que se pierde el índice de identidad personal, de reconocimiento cara a cara y de persona a persona. La persona se convierte en un número en la organización. Disminución de la autoestima y del sentimiento de utilidad y de dignidad. Aumento de las enfermedades. Por inadecuación, desmotivación, no hay sentimiento de pertenencia. Leyendo un libro muy lindo que se llama El coste de la excelencia, de Nicole Aubert y Vincent de Golejac, realmente me sirvió mucho de inspiración para esta charla. Así como vimos nosotros recién el modelo autoritario, vamos a ver ahora otro modelo que es el que presentan algunas empresas multinacionales y que estos conceptos salieron de una investigación que hicieron Nicole Aubert y Vincent de Golejac, que son dos sociólogos con muchos conocimientos de psicoanálisis. Hicieron una investigación en IBM, Hewlett Packard, bueno, un montón de empresas multinacionales muy grandes. Trabajaron con encuestas a ejecutivos de alto nivel y a partir de todas las cosas que esta gente les iba contando salió este análisis, digamos, de la realidad. Ellos parten de la base que el capitalismo, digamos, en sus orígenes tuvo un fundamento en la ética, en la religión anglosajona, ¿no? en el puritanismo, que estaba basado fundamentalmente en una idea de que uno se iba a salvar a través del trabajo, y el ahorro era el sistema, digamos, para poder llevar adelante ese trabajo y por tanto alcanzar la salvación. Lo que ellos analizan en el libro es que por algún motivo, que digamos los sociólogos sabrán explicar mejor, se produjo una especie como de pérdida de determinados valores fundamentales del puritanismo y estamos ahora en presencia, y esto lo dicen otros autores que ahora después se los voy a comentar, como por ejemplo Enrique Rojas, en un libro muy lindo que se llama El hombre light, que analiza el fenómeno del capitalismo moderno. Dicen que este capitalismo pasó a otra forma de capitalismo, donde la cuestión está basada ahora en, más que nada, en el desarrollo profesional, lo cual lleva a un exceso en el orden del individualismo, del narcisismo, y las personas se sienten sumamente exigidas en virtud de que tienen que alcanzar niveles muy altos porque si no desaparecen de la organización. O sea, no son valorados si no cumplen niveles muy altos de rendimiento. Entonces podemos pensar que esta forma digamos, de la gestión que ellos llaman la gestión de la excelencia, y se llama el sistema managinario, que ahora les voy a explicar de qué se trata,
esta forma de gestión lleva a que el individuo, con tal de alcanzar la excelencia, con tal de alcanzar, digamos, todos los beneficios que a cambio le da la organización, pierdan muchas cosas, como por ejemplo muchos valores, ¿no? Como el tema de la familia, como el tema de tener que renunciar a dormir, comer, cosas básicas. La empresa funciona como el hogar generador de identidad. El ser humano aparece en este momento, según lo cuenta también Enrique Rojas, como perdiendo valores profundos, ¿no? Valores que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el respeto, con el amor, con los valores básicos de la vida. ¿Y qué sucede? Frente a esta pérdida de valores, que está representado también en la caída de las ideologías, en que la religión no funciona más como funcionaba antes, sino como que parece que no cumple adecuadamente el lugar de apuntalador, digamos, para la humanidad en general, aparece la empresa como hecho social importante y como proveedora de una identidad que antes el ser humano buscaba en otros lugares. O sea, aparece una crisis, una globalización de la crisis. Y la empresa se convierte entonces como proveedora de esta identidad y proveedora también de determinados valores. Pero el tema es, vamos a ver qué valores aporta este sistema managinario. El ideal es la excelencia. La meta es la alta productividad con máximo de calidad. El modelo organizacional es árbol sin fin y red. ¿Qué quiere decir árbol sin fin? Que se le promete a la persona cuando entra a la organización que puede llegar a ocupar el lugar más alto. Con lo cual, cuando la persona entra sabe que tiene que luchar para ver si puede llegar hasta el máximo nivel. En red, bueno, porque este tipo de empresas trabajan obviamente con la filosofía del trabajo en equipo. La lógica empresarial es el poder, la conquista, el beneficio económico. La metodología es la presión. El clima organizacional es de tensión y urgencia permanente. O sea, hay que permanentemente estar solucionando problemas. A veces hay tiempo para planificar a largo plazo, a veces no, pero sí el clima que se siente es que hay que quedarse a terminar el trabajo, sean las 2 de la mañana, las 3, sábado, domingo, lo que sea. Y pareciera como que no queda claro cuál es el límite de lo que se espera. No queda claro cuál es el límite de lo esperado. Entonces, si bien se le da pautas a la persona respecto de los objetivos, implícitamente se le pide cada día más. ¿Qué se requiere del individuo? Pasión, compromiso total, entrega, adhesión voluntaria e incondicional a los valores de la empresa. Por eso las formas de selección que tienen las empresas muy grandes o las multinacionales son muy estrictas respecto de, sobre todo de los altos ejecutivos, ¿no? O sea, se toma mucho tiempo para seleccionar a la gente. Otros requerimientos: obligación de ser fuerte y de tener éxito, imposibilidad de fracasar, el fracaso no es parte del aprendizaje, y mostrarse débil. Esto es bastante peligroso, ¿no es cierto? Porque si uno tiene que estar mostrando permanentemente que le sale todo bien, empieza a mentir, empieza a generar una situación donde tiene que empezar a ocultar las cosas que hace mal o que le salieron mal o que se equivocó, porque si no el riesgo es que lo echen de la empresa. Mostrarse débil, ¿no? O sea, no se puede, está prohibido mostrarse débil, o sea que la imagen que se estimula en los ejecutivos es digamos, el hombre súper fuerte, ¿no? El superhombre, así como en la mujer la supermujer, en el hombre es el superhombre. Cumplir los objetivos a cualquier costo, aún hasta los límites más extremos, no dormir, renunciar a la familia, etc. Pedidos implícitos, que haga más de lo que se pide. ¿Cuáles son los valores que se exaltan? La excelencia,
el orgullo, la competitividad, la agresividad, el control de las emociones. No está bien visto esto de mostrar el afecto, ¿no? Es como que en las organizaciones, aquellas personas que a veces te muestran actitudes afectivas hacia sus subordinados, hacia la gente con la cual trabajan, a veces no son bien vistos. Yo recuerdo un caso de una persona que un gerente de personal despide o le baja el sueldo a un empleado, y en determinado momento un jefe ve que la persona sale llorando de la reunión con el gerente, y de pronto este señor lo va a atender y a servirle un café porque lo vio en un estado lamentable. Inmediatamente después el gerente lo llama y le dice: ¿usted de qué lado está? ¿No? Esto es como para meditarlo, ¿no? El hecho de cómo pensamos nosotros que hay que liderar las organizaciones, si hay que liderarlas solo con el intelecto o hay que poner el afecto también. Y cuál es el valor del afecto y a qué conduce, o cuáles son los resultados que tiene una gestión donde hay permiso para incluir la comunicación, el diálogo, el afecto con las personas y otra forma de gestión. Bueno, decíamos entonces agresividad, control de las emociones, vergüenza, culpa frente a la debilidad y el fracaso, certeza, la persona tiene que estar muy seguro en todo momento de lo que hace, éxito, el paradigma, el valor es el éxito, imagen de perfección y completud. Esto de la imagen es muy importante porque a veces se trabaja más con lo ilusorio de lo que vende una organización que con valores concretos que tiene esa organización. Todos sabemos que hay determinado tipo de nombres, de marcas, ¿no es cierto?, en el mercado, que uno dice: entrar a trabajar a tal empresa, ¿qué es lo que pasa en el imaginario nuestro? ¿Cómo se exalta el imaginario? Y cómo se trabaja también el imaginario en las personas que absorbe la organización. ¿Qué es lo que empiezan a sentir además después las personas que están dentro de la organización respecto de estos valores? ¿Qué pasa si no hay adhesión exactamente a este tipo de valores? ¿Qué fracturas, cómo se fragmenta la personalidad si la gente no adhiere a estos valores? Por tanto, se busca siempre, ¿no?, dentro de fíjense, de las selecciones que se hacen en las empresas multinacionales, está muy de moda esto de tomar gerentes muy jóvenes con determinados perfiles que respondan a esta imagen que se quiere vender. Se quiere vender imagen de riqueza, poderío, juventud. ¿Cuál es la imagen que se quiere vender y cómo entonces luego se elige a gente para responder a estas imágenes? ¿Qué pasa la palabra? ¿Cuál es el contrato psicológico que se hace en este tipo de organizaciones? Por supuesto, altos beneficios económicos. Psicológicos serían seguridad, identidad, autoestima. O sea, pertenecer a tal organización y es como que me siento distinto, se me infla el yo, digamos. Es diferente a pertenecer a otra que no tiene tanto prestigio en el mercado. O sea que nos modifica bastante nuestro sentimiento de autoestima. Y a veces es como que el ser humano toma prestado, ¿no? Por eso decíamos que eran apuntaladoras psíquicas las organizaciones, a veces toman prestado de la imagen de la empresa aquello que yo quiero adosar a mi propia imagen. Sociales, estatus, prestigio. Efectos psicológicos. Se produce una identificación con las imágenes de la empresa, perfección, poderío, riqueza, superioridad, hay una fusión del yo con la organización. El ideal muchas veces se termina comiendo al yo. Les cuento un caso, por ejemplo. El ideal de la empresa representa los valores que hemos leído antes, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad una paciente mía me dice: vos sabés, Mónica, que después de trabajar en tal empresa, una empresa muy, muy famosa, muy importante, un día llamo por teléfono y me atiende fulanito, y
y me atendió de tal manera que yo dije, yo atendía el teléfono, ella trabajaba ahí, ¿no? Yo atendía el teléfono así, de esa manera, cuando trabajaba ahí. O sea que de pronto la organización termina proponiendo modalidades, no solo de organización del trabajo, sino comportamentales, que las personas absorben y se uniformizan de tal manera que todos a veces terminan como cortados por la misma tijera. O sea, hay un estado de semi-alienación, diríamos, ¿no? O de alienación del yo que tiene sus efectos. Otros efectos psicológicos. Amenaza de dejar de existir y convertirse en un muerto vivo si no se cumple con las expectativas de la empresa. Miedo frente a la posibilidad de verse alejado del paraíso. Culpa por no cumplir con las metas esperadas. Depresión si es expulsado. En casos extremos, enfermedades, suicidio, etc. Nosotros vemos esto permanentemente, ¿no? Charlando con ejecutivos, o también los casos que plantea Nicolo Ver ahí son muy interesantes, de personas que estuvieron muchísimo tiempo en una organización, dejaron la vida, se pasaban sábado y domingo en función de las necesidades de la empresa. De pronto hay alguna reorganización o la persona aparentemente no responde al nuevo perfil de la empresa, y la amenaza, por eso el estado de tensión y de estrés permanente, es que se convierta en un muerto vivo, que de pronto, bueno, o sea expulsado de la organización o que sea simplemente un sujeto que se lo pone en un lugar, se le sigue pagando un buen sueldo, pero sabe que de ahí no va a pasar y se terminó para la organización. Respecto de la prevención de la salud en la organización del trabajo, lo que observamos es que esto no existe mucho. Sí, la empresa se preocupa mucho por contratar, bueno, una obra social, un sistema prepago, pero solo hay atención cuando existe una crisis o un estallido. O sea, la persona entra en un estado de estrés grave y por ahí se le dice, bueno, tómate una semana. O hay alguna situación de estallido y dice, bueno, a ver cómo lo ponemos en otro lugar para que a ver salga de esta situación. Pero lo que no aparece en este sistema de gestión es cómo prevenir mediante metodologías de organización del trabajo para cuidar la salud de la gente que trabaja. Para que esto no ocurra, para que no llegue a este límite. Enfermedades de la idealidad. Nicolo Ver lo llama quemaduras del ideal. ¿Por qué? Porque el ideal se torna siniestro. O sea, ese ideal que por un lado todos necesitamos, obviamente, tener un ideal, y es la zanahoria que nos hace seguir luchando para cada día ser mejores o estar mejor, tiene, digamos, un lado negativo que es el retorno a un estado peligroso en relación a la salud, que ella lo llama quemaduras del ideal: el estrés, la fatiga crónica, la depresión, el suicidio, enfermedades psiconeuróticas, psicosomáticas, crisis, estallidos. Sí, les quería hacer un comentario en relación a esto que vimos de este libro de Enrique Rojas, El hombre light. En este libro, Enrique Rojas muestra una gran preocupación respecto de cuáles son los derroteros que sigue esta sociedad de la búsqueda del placer permanente, que es fruto de diríamos, una forma nueva del capitalismo que él llama el capitalismo hedonista, ¿no? Donde está basado en la búsqueda del placer, la permisividad, el relativismo de todo. Es como que todo vale, todo está bien, una caída de los valores y un marcado individualismo. El ser humano busca fundamentalmente, según el análisis que hace él, la realización personal, y no lo busca justamente a veces en relación a otros, sino que lo busca
solo, ¿no? Lo busca a través de la competencia, a través de darse todos los tiempos para sí mismo, y no habría como una búsqueda de un sentido comunitario. A esta nueva forma de hombre que surge de este capitalismo salvaje, consumista, donde todo está puesto en la gratificación permanente, donde no hay una búsqueda de valores profundos, sino más bien pasar el momento, pasar el rato, la superficialidad. Él lo llama el hombre light. Como que el hombre light es el fruto que está empezando a aparecer de esta forma, de este sistema que la humanidad encontró como pudo de relaciones socioeconómicas políticas. Frente a esto, él dice, bueno, hace falta que nos pongamos a pensar en nuevas formas de organización, tanto del trabajo, de nuestro tiempo, de las relaciones, de los vínculos con las demás personas, y él propone como propuesta el reflotar de determinados valores humanos, ¿no? O sea, él tiene una postura humanista y cristiana. Frente a esto, habría una forma diferente de organización del trabajo, que es la que presenta la calidad total, ¿no? Ustedes deben haber oído hablar de la calidad total. Brevemente, para los que no han escuchado sobre esto, la calidad total es una filosofía respecto de cómo organizar el trabajo y además una metodología de crear formas de gestión adentro de la empresa donde el pilar es la mejora continua, el valor es el servicio al cliente, pero también el bienestar hacia adentro, o sea, el poder pensarnos a nosotros mismos dentro de la organización como que todos somos proveedores y clientes de nosotros mismos. Pero para esto, ¿cómo instrumenta su gestión? A través de grupos de participación donde toda la empresa está en diálogo permanente. De tal manera que esto permite que si yo tengo problemas en un sector, me reúno con mi grupo, el otro grupo de otro sector se reúne, ambos plantean sus necesidades, lo que necesita del otro sector, y entonces en una relación de diálogo dice, bueno, yo necesito esto, ¿vos cómo podés satisfacer mi necesidad? Esto permite, diríamos, el rompimiento de las fracturas institucionales y se empiezan a producir en el lugar de las fracturas las articulaciones. Entonces, empieza a producirse lo que nosotros llamamos la sinergia institucional, porque toda la empresa está en diálogo y hay comunicación, no solamente en red, sino de arriba para abajo, de abajo para arriba, en todas las direcciones. Vamos a ver un poco cómo es la forma de organización de la calidad. La organización es flexible, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que nos hace flexibles a los seres humanos? El ser atravesados por otros. En la medida en que nosotros nos instauramos en nuestra cuevita de cristal y no dejamos que otro nos penetre, no hay posibilidad de modificación. Las modificaciones, los cambios aparecen cuando el yo se atreve a ser atravesado por otro, se atreve a que otro le plantee una diferencia y que obviamente las diferencias nos cuestionan, porque si yo tengo determinadas certezas, ¿sí?, ideológicas, políticas, de todo tipo, de formas como se hacen las cosas, cómo se trabaja, y de pronto viene otro y me dice, no, pero yo pienso tal cosa, pienso otra cosa diferente de vos. Esto conmueve la estructura del yo, en algún punto rompe mi certeza, con lo cual me obliga a mí a trabajar sobre mí mismo. Y de esa manera, toda la organización que está en esta misma postura se flexibiliza y se adapta rápidamente al cambio. En estos momentos nosotros necesitamos organizaciones
muy rápidas, muy flexibles, con mucha capacidad de cambiar rápidamente, porque los cambios son vertiginosos. Si no nos flexibilizamos, no hacemos a tiempo de darnos cuenta siquiera de lo que está sucediendo. Se construye entonces el binomio, o sea, no hay fractura de organización por un lado, hombre por el otro, sino que se realmente construye un binomio hombre-organización. La filosofía, digamos, la mente que se busca desarrollar en las personas mediante la calidad total es una mente de procesos versus mente de resultados. Y la concepción del hombre no es, digamos, mano de obra, sino mente en obra. Quiere decir que se valoran todas las capacidades que tiene el ser humano para pensar y para crear. El paradigma de la alta conducción es el liderazgo participativo. El trabajo está organizado en red, se trabaja sobre resolución creativa de problemas mediante dinámica grupal y hay una concepción sistémica de la tarea. O sea, yo empiezo a tomar conciencia de que yo soy una célula dentro de la organización y que conectada con otras células vamos a producir un modo de funcionamiento. Pero mi trabajo no es aislado, yo estoy en contacto con otros. Y eso genera un efecto diferente a si me organizo de otra manera. Fomento del trabajo en equipo, bueno, el valor dominante, todos ganan. La búsqueda es la satisfacción del cliente. Es el ganar-ganar. ¿Cuáles son los efectos de este modelo? La sinergia, o sea, de pronto las energías. ¿Por qué aparece lo que nosotros podemos llamar acá sinergia institucional? Esto de que las energías van todas para un mismo lado. Porque hay una conciencia grupal, hay una solidaridad, el valor es la solidaridad. Entonces, toda la gente empieza a trabajar para que la tarea sea la vedette. No el narcisismo de cada uno, no nuestras cosas personales, sino la tarea es la vedette. El clima, la organización está en diálogo permanente, el clima es de libertad, regulación y adaptación al trabajo, empowerment. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ser humano empieza a poder apropiarse del cachito de poder, diríamos, que le corresponde y de la responsabilidad que le corresponde para hacer ese trabajo. Entonces, esto le hace sentirse bien porque es como que puede hacer uso del dominio sobre su propio trabajo. Se siente creativo y esto eleva, por supuesto, el índice de motivación. Aumento del placer funcional, o sea, aumenta la satisfacción. Y esto es muy importante, que el trabajo no sea sufrimiento, sino sea fuente de placer. Aumenta la calidad en la vida laboral. La tarea adquiere un sentido. El sentimiento de pertenencia y de pertinencia institucional aumentan. Aparece una acción planificada en grupo. Aparece el compañerismo, la competitividad está dirigida más hacia afuera y hay integración social y ecológica. La comunicación es el pilar en el proceso de gestión del cambio. Se acepta el disenso, se trabaja sobre el disenso en los grupos de mejora continua y la persona es tomada en cuenta, por tanto, es alguien para el otro. Hay un sentimiento de reconocimiento social muy importante. Se trabaja sobre el fortalecimiento de la autoestima por la alta motivación y hay una preocupación por la salud integral del individuo. Ahora, en nuestra concepción de la calidad total, trabajamos con determinados valores claves que tienen que ver con los valores esenciales de los que se quejaba, digamos, Enrique Rojas, que estaban faltando en este momento en nuestra cultura. Hay un libro muy lindo que seguramente, a lo mejor ustedes ya lo deben haber visto en las librerías, que se llama El despertar del espíritu en el trabajo, donde habla justamente de la importancia de incluir los valores humanos en el liderazgo. ¿Cuáles serían esos valores? El amor, la verdad, la rectitud,
la paz y la no violencia. Esto, dicho así, parece una utopía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto en las empresas? Primero, tengamos en cuenta que necesitamos las utopías para seguir viviendo, porque son como la zanahoria que nos ayudan cada día a ser mejores. Por el otro lado, hay formas de organización del trabajo que, como es el tema de la calidad total y el trabajo en grupos, etcétera, que apunta justamente a el poder desarrollar este tipo de valores. La calidad total puede ser utilizada, como veíamos en el sistema managinario, o sea, utilizándola nada más que para la productividad, o puede ser utilizada de otra manera, trabajando sobre determinados valores humanos. Nosotros sabemos, porque lo hemos visto permanentemente, no solamente porque lo pensamos así, sino porque lo vemos permanentemente en nuestros grupos de trabajo, cómo los grupos se entusiasman cuando sienten que pueden confiar en un líder y que ese líder los protege, los quiere, se preocupa por la gente, no solamente por la productividad, sino se preocupa por el plan de carrera que tiene que tener cada uno, por el lugar que ocupa en la organización. Esto genera una dinámica de trabajo totalmente diferente que otras dinámicas. El ser humano necesita sentirse reconocido y sentirse querido, y esto es fundamental que se tome en cuenta. Este hombre, que a mí me pareció re interesante, este trabajo que ha escrito, ¿no? Jack Holley, dice que hay una diferencia entre ser un administrador y ser un líder. El administrador va a basar su gestión en simplemente coordinar tareas, se va a proponer determinados objetivos, determinadas metas, y va a tratar de llevarlo adelante en virtud de un trabajo en equipo. El líder es otra cosa. Por eso nosotros le hemos llamado a esta conferencia el liderazgo de la calidad de vida laboral. El liderazgo está basado en el trabajo sobre estos valores, fundamentalmente en la entrega. O sea, el líder, para poder llevar adelante un grupo, tiene que tener capacidad de entrega. Y todos nosotros estamos en situaciones de liderazgo permanente, por ahí de conducir pequeños grupos o grandes grupos de trabajo. Por tanto, cada uno de nosotros es preciso que trabaje sobre estos valores, ¿no? Como por ejemplo, él dice que es necesario desarrollar la visión de la empresa y la visión del macrocontexto, porque el líder siempre se tiene que anticipar para poder ayudar al grupo a planificar su tarea. También tiene que poder desarrollar la capacidad de comunicación con su grupo para que el grupo se sienta identificado con él. No hay forma de identificarse con un líder si el líder no se comunica. Nosotros vemos a veces gerentes que pretenden manejar a los grupos con memos, ¿no? Y después se quejan de que su grupo de trabajo a veces no le responde, pero ¿cómo van a responderle si no hay un alma puesta allí en esa gestión? De alguna manera, el líder tiene que crear una mística. Tom Peters también dice esto. Si uno quiere llevar adelante una empresa, las empresas que mejor funcionan son aquellas donde el líder logró crear una mística grupal. Y esa mística grupal se realiza permanentemente a través de un trabajo continuo de desarrollo de una tarea, de trabajo en equipo y de trabajo sobre estos valores humanos. Quiero terminar con una frase de Peter Drucker, que a mí me gustó mucho, una figura de Peter Drucker que él utiliza, que me parece muy linda, que es la siguiente. Él dice que la empresa tiene que poder funcionar como una orquesta sinfónica, donde el director simplemente va a coordinar, diríamos, las energías, ¿no? Va a coordinar las distintas potencialidades que tiene cada uno. Cada uno va a hacer su tarea y va a cumplir el rol que le corresponde. Pero la búsqueda es de sistema, la búsqueda es de la armonización de un grupo para que luego salga la melodía que uno quiere. Pero para eso hay que desarrollar el arte de poder trabajar con las energías de las personas. Simplemente yo les he tirado un poco
distintos autores, como para que después pensemos qué pasa con la Argentina hoy, y ahora ya le cedo la palabra al ingeniero Kohanov. ¿Qué pasa con la Argentina hoy? O sea, ¿es posible esto de la productividad y al mismo tiempo la calidad de vida laboral? ¿Qué les pasa a los empresarios? ¿Cómo viven esto los empresarios? ¿Les interesa, no les interesa? ¿Qué pasa a la gente que trabaja en las organizaciones? Cedo la palabra. Bueno, conforme Mónica iba desarrollando su exposición, yo me imaginaba que algunos de ustedes estarían pensando, bueno, después le toca hablar al empresario, ¿qué va a decir frente a lo que Mónica está planteando? Y me surgían una serie de posibles comentarios y reflexiones frente a esto, pero la iba cambiando permanentemente porque finalmente Mónica tocó todo el espectro de las cosas que le está pasando a la gente. Yo soy un empresario, yo fui fundador y director de más de 10 empresas de tamaño mediano. De modo que les voy a hablar desde la teoría y desde la práctica fundamentalmente. No podría ser jamás una descripción como la que hizo Mónica de todo el proceso de cómo funciona el ser humano y cómo se podría influenciar en el mismo. Pero me parece que puedo tratar de transmitirles algunas reflexiones que pueden ser útiles. Generalmente estoy conversando con colegas y con líderes de la comunidad bastante mayores que ustedes. Entonces me siento medio comprometido en un ámbito joven y voy a cambiar un poco la forma habitual en la que yo trato de presentar lo que estamos pensando que pasa en la humanidad y una eventual salida. Y la voy a cambiar en esta dirección. Yo voy a agregar a lo que ha dicho Mónica una cantidad de información sobre lo que está pasando en el mundo, sobre cómo creencias muy arraigadas durante siglos inclusive, que tuvieron validez en un tiempo atrás, hoy dejaron de tenerla, y algunas ni siquiera fueron ciertas. Y todas estas cosas están configurando un mundo que yo no tengo duda, cuando ustedes leen los diarios, miran lo que está pasando, imaginan el futuro, deben estar bastante preocupados. Creo que uno de los motivos por los cuales estamos juntos acá, porque de alguna manera ustedes tienen preocupación por este futuro, sobre qué hacer, a dónde marcha el mundo, qué está pasando, qué posibilidad tengo yo de ubicarme. Y les digo que voy a cambiar porque no soy pesimista, soy optimista. Y cuando describo a veces las cosas que veo en el mundo, y suena pesimista, y no quisiera dejar esto de entrada, así que voy a empezar por el final de la película. Y les voy a decir, el mundo que vamos a describir, que en buena medida ustedes lo sienten, lo imaginan y lo viven, es el producto de las instituciones, es el producto de los gobiernos de los países del mundo, es el producto de las corporaciones que funcionan en los diferentes países, es el producto de las instituciones. No es el producto de pajaritos, de palomitas ni de mariposas. No es el producto del mercado. Configuraciones mentales que distinta gente elabora para explicar cosas. No. Este es el resultado de estas instituciones que son dirigidas por hombres y mujeres, por ciudadanos, por gente, por nosotros. En la medida en que nosotros aceptemos esta realidad, que nada de esto ha sido mágico ni espontáneo, y aceptemos que somos los responsables de este mundo tal cual está, podemos ya lanzar la primera idea optimista. Si nosotros fuimos capaces de construir este mundo, también podemos ser capaces de cambiar el curso de este mundo. Y esto es importante darse cuenta. La segunda cosa importante es tomar conciencia y conocimiento de la realidad de lo que está pasando. Porque si nosotros negamos lo que está pasando, de ninguna manera tenemos ninguna posibilidad de establecer, como decía Mónica, una visión de un futuro diferente a este. Porque si creemos que este es bueno y está bien, no vamos a imaginar siquiera otra cosa. Si no la imaginamos,
no vamos a tener ni objetivos, ni programas, ni proyectos en esa dirección. Y finalmente, la tercera mención se refiere a que tengo contacto con todos los sectores sociales en este país, de distintos estratos y de distintos orígenes, y de muchos lugares del mundo. Y esta toma de conciencia sobre lo que está pasando en el mundo y la necesidad del cambio se está produciendo en todos los órdenes. Y esta es una buena cosa. Todavía no nos hemos juntado la gente. ¿Qué gente la que tenemos que juntarnos? A veces conversamos entre los amigos y uno dice, bueno, un tiempo atrás yo dividía muy claramente la gente. Están los reaccionarios y están los progresistas. Y nos vamos a juntar los progresistas y le vamos a ganar a los reaccionarios. Cuando discutíamos de política partidaria nacional, bueno, estaban los radicales y los peronistas. Y cada uno tenía el convencimiento de que su visión de las cosas era la más acertada. Mi visión actual de las cosas es que en los campos de los peronistas, de los radicales, de los reaccionarios, de los progresistas, hay gente que está entendiendo esto y está dispuesto a transformarse para afrontar este desafío. Y hay gente que no está dispuesta por diversos motivos, no porque sea mala. Muchísima gente buenísima la conozco. Hay muchos motivos, hay intereses, hay ataduras, hay conveniencias, hay comodidades, hay cristalizaciones mentales de creencias que no le permiten ni siquiera darse cuenta que están inclusive repitiendo y diciendo cosas que ni entienden lo que están diciendo. Para no criticar a los demás voy a criticar a mis colegas. Ustedes habrán visto comentarios radiales, televisivos, de colegas míos que dicen cosas y uno mira la cara y dice, pero este no está entendiendo lo que está diciendo. Está repitiendo cosas que están diciendo los economistas. Y además, últimamente se inventaron una cantidad de términos terminados en ción que se han hecho una moda. Hay que hacer la descentralización, hay que hacer la reconversión, hay que hacer la privatización y repetimos montones de cosas que tienen distintos conceptos para cada uno. La primera cosa es que uno toma información y la información que toma cada uno tiene la parcialidad desde el punto de vista de donde uno la está mirando. Pero además luego esto la procesa, interpreta toda esta información y con esto saca conclusiones. Doble proceso. Y nos encontramos con gente que está convencida, como yo, que San Lorenzo de Almagro realmente es el mejor padre. Me costó muchos años esperar para demostrárselo a los demás. Pero aún cuando perdíamos teníamos discusiones muy fuertes con muchísima gente. Esto, hay gente que piensa que es Boca, horrible. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que la gente es capaz de hacerse matar por una cosa como esta. Y nosotros vemos que desde la pasión por la seguridad de lo que cada uno defiende en cuanto a se adhirió a un partido, a un club de fútbol o a un partido político y pasa cosas como la que vemos en Yugoslavia. Entonces uno dice, pero no puede ser. Yo estoy seguro que los pensadores del siglo pasado, del principio del siglo, tanto del área liberal como los socialistas, jamás hubieran imaginado a esta altura un mundo como este. Imposible que imaginaran. Porque ustedes lean las cosas, aún las de Adam Smith, y se van a dar cuenta que estaban imaginando un mundo mucho más feliz que este, donde por lo menos la pobreza, el desempleo, esto no iba a existir. Sin embargo, voy a empezar a darle algunos datos de lo que pasa. Yo fui un frenético defensor del crecimiento, y acá veo algunos empresarios amigos con los cuales hemos trabajado juntos, y para no equivocarnos, hemos trabajado con economistas, con un montón de gente que sabía, 130 variables, modelos macroeconómicos, pero además cuando venía la información y no entendíamos, decíamos, esto no se entiende, ¿cómo puede ser? Y hemos hecho un trabajo que se llama estrategias de crecimiento, porque en ese tiempo se decía que este país no podía crecer, lo decían muchos economistas, entonces nosotros decíamos, si este país no puede crecer, estamos fritos. El trabajo demostró que se podía crecer fuertemente, pero bueno, vino la hiperinflación y todo lo demás y todo nuestro trabajo quedó totalmente desactualizado. Pero como éramos cabezudos dijimos, no, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces sacamos un libro, pero ya mucho más claro. Dijimos, caminos para crecer con equidad, porque crecer no alcanza. Estoy hablándole de 4 años atrás, 5 años atrás. Pero nunca me olvido cuando la coordinadora, una economista formoseña,
termina el trabajo y viene, nosotros constituimos una fundación que se llamó Crecer con Equidad, porque ya estábamos superando la etapa del empresario este que describió Mónica, estábamos ya pensando en la sociedad, entonces decíamos, no, con equidad, no es así nomás la cosa. Pero esta jovencita viene y dice, ingeniero, le va a tener que cambiar el nombre a su fundación. ¿Por qué, Mónica? Porque hemos hecho el trabajo, 5 años de crecimiento sucesivo a más del 5 o 6%, y al cabo de esto hay más desocupación y la gente no va a estar mejor. No puede ser. Imposible, revisen todos los cálculos, cámbienlo. Y la respuesta fue que no había caso. ¿Pero qué inversión pusieron ustedes para esto? Y nos dieron un número y yo, pero esta inversión no va a existir. Y bueno, ni con esa inversión llegamos. Bueno, ¿qué hace un veterano como yo frente a esto? Puede sacar un libro diciendo, mire, nos fue muy mal, nos está yendo mal, pero ¿saben qué, jóvenes? El futuro es negro, les va a ir muy mal. No. Entonces, Mónica, pone 40% más de inversión, pero eso no va a pasar, ingeniero, ponelo y mostrar por lo menos una inversión de la tendencia. Y vamos a decir que si se hiciera todo esto de esta manera, uno puede tener esperanza. Y así sacamos el libro. Pero déjenme que le comente qué otras cosas me fue pasando. Me fue pasando que me puse a estudiar y leer y mirar cómo funcionaba el crecimiento. En los últimos 40 años, desde el año 1950 al 1990, el Producto Bruto, lo que se llama la torta, se multiplicó por 5 en el mundo. Entonces yo, cuando encontré esta información de organismos internacionales, dije, esto es lo que todo el mundo dice que tiene que pasar para que la gente viva mejor. Entonces seguimos mirando estadísticas y vemos que el número de pobres se duplicó en estos 40 años. Pero, ¿qué pasa acá? La diferencia entre los ricos y pobres se duplicó. ¿Qué quiere decir se duplicó? Quiere decir que, dividido, ustedes saben de esto bastante, en quintiles, cada 20%, 5 o 20%, el 20% que más tiene, en el año 60 tenía el 70% del producto. 30 años después, en el año 90, estamos hablando de ahora, no es que estamos hablando de... tiene el 80, casi el 83%. El 20% que menos tenía el 2,3%. Poquito les quedó. Sin embargo, se pudo pasar 30 años después que tengan el 1,4%. Pueden tener menos todavía. Y esta es la tendencia. Es decir, si el mundo sigue así, en América Latina tenemos un 46% de pobres. ¿Qué quiere decir pobre? Porque uno a veces no tiene muy claro acá. Cuando nosotros escuchamos en el nivel político y económico, cuando se habla de números. Bueno, un pobre, de acuerdo a la definición de CEPAL, es aquel que no alcanza a ganar $1 por día. ¿Tienen más claro que un pobre ahora? De este 46%, que son 200 millones en América Latina, la mitad dicen que está en un valor de indigencia total, o sea, nada que ver con ese dólar siquiera. Estas son las cosas que estamos viviendo. Entonces, la creencia que nosotros tuvimos muy arraigada de que el crecimiento es la panacea universal y que el crecimiento y el mercado van a lograr eliminar la pobreza y la desocupación, parece no ser cierta. Por lo menos tenemos que ponerla en duda. Tenemos que ser capaces, la inteligencia tiene esa virtud de reaccionar frente a hechos que son contundentes. ¿Cuál es la otra creencia en la que hemos estado sumidos? En que este crecimiento significa de alguna manera consumo, y el consumo es producción. Y la producción es competitividad, y es productividad, competitividad. Yo digo, ustedes conocen mucha gente que realmente no tiene problemas económicos y que por la vía de consumo hayan mejorado su vida últimamente. Mejoraron sus relaciones familiares, mejoraron sus relaciones con su hijo, entendieron un poco más lo que les pasa a los hijos, entendieron un poco más lo que pasa en la humanidad, porque han consumido, comprado más cosas. ¿De dónde sale esta teoría de que el consumo es, de vuelta, el que le mejora la vida a la gente? Sin embargo, hemos estado tan acostumbrados a los valores de la economía, a que la economía, sus números, sus valores, son los que realmente contribuyen a resolver los problemas de las necesidades del ser humano, que los satisfactores de esta necesidad pasaban solo por valores económicos. Y la autoestima,
y el reconocimiento y la posibilidad de expansión, de cultura, de funcionamiento. Los demás valores no existen. ¿Qué es lo que produce la felicidad a la gente? Yo creo que este es otro de los temas que lo hemos tenido como creencia y que lo seguimos repitiendo inmediatamente, a tal punto que hemos desarrollado una teoría de que hay que competir, como señaló Mónica. ¿Qué quiere decir competir? Y matémonos los unos a los otros. Esto quiere decir competir. Alguien gana y el otro pierde. Una empresa gana